Hola, muy bendecidos en este día tan maravilloso, tan lindo, con ese sol tan especial para nosotros. Le damos un caluroso saludo. Eh, Gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Gracias por dejarnos compartir con ustedes esta palabra maravillosa que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Estoy muy agradecida por todas esas llamadas que entran para felicitar el programa, para agradecer al pastor por esa palabra. Estamos muy contentos porque usted sigue sintonizado y está haciendo la tarea, que es enviando mensajes a sus contactos para que nos vean, para que nos oigan, para que oigan esa palabra que Dios nos está dando. Así que yo le doy muchas gracias por eso, por las personas que llaman, por las personas que se comunican a través de la internet. Muy contentos por eso, por esa aceptación que hemos tenido. Pastor. Yo quiero insistir hoy en una cosa que a ellos les va a ser de bien hoy y en el futuro, que quizás no estén acostumbrados a hacerlo, sobre todo la gente que van regularmente a las iglesias, que es tener un cuaderno o tener una libreta con su lápiz o su pluma, porque como ellos se habrán dado cuenta, nosotros no hablamos del aire, ni hablamos de que a mí se me ocurrió un pensamiento, sino que todo lo que nosotros hablamos a ellos está respaldado por porciones de la Biblia. Así. Entonces sería muy bueno que recomendarle, ellos... Recomendarle. Sí, recomendarle que desde ahora ya se empiecen a acostumbrar a tener su cuaderno. O sea, que ellos, a pesar de que las iglesias están cerradas, deben estar cerradas. No importa si el gobernador haya dicho que las iglesias estén abiertas, esa es la estupidez más grande que yo he oído en mi vida. Porque si están cerrando las tiendas, los restaurantes, la gente está sin trabajo, los bancos están cerrados porque están evitando la cercanía de las personas unas con otras, como este imbécil de gobernador va a decir que abran las iglesias cuando en las iglesias es donde la gente está más cercana una de la otra. Entonces yo sugiero a la gente que no vayan a las iglesias. Yo sé que hay pastores que están insistiendo en que la gente vaya, que hay que adorar a Dios, pero a Dios no hay que ir a adorarlo en un edificio. A Dios uno lo adora donde quiera que uno esté, en la casa, en el carro, donde quiera que uno esté, uno lo adora. Entonces ellos se habrán dado cuenta que nosotros no hablamos del aire, ni hablamos cosas que se nos ocurren. Está respaldado por la palabra. Sí, no está respaldado por la palabra. Entonces lo primero que yo quiero que ellos estén conscientes, hay que hacerle conciencia a la gente, de que cuando nosotros abrimos este libro, que se conoce como Biblia, ahí en Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo, y verbo quiere decir palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo, o sea, la palabra era Dios mismo. Entonces, cuando nosotros abrimos este libro llamado Biblia, tú debes tener en tu conciencia de que es como si le estuviéramos abriendo la puerta a Dios para que saliera y fuera como cuando la gente va a un concierto, que hay una persona que es un presentador y de momento dice con nosotros Luis Miguel, y Luis Miguel sale de atrás del telón y se presenta a cantar. Pues nosotros en esta mañana te estamos abriendo una puerta para que Dios salga Él mismo, y como te vamos a hablar palabras, pues tú recibas palabras de parte de Dios en esta mañana, porque dice la Biblia que lo único que no retorna atrás vacía es la palabra. Así es. Yo te puedo dar 1000 testimonios de 1000 cosas, pero eso a ti se te olvida. Pero dice la Biblia que la palabra no retorna atrás vacía. Vacía quiere decir que cuando tú la hablas, ella regresa con lo que tú la mandaste a buscar. Entonces tú vas apuntando ahí en tu cuaderno y haces una cita, te haces la idea de que dijiste voy para el edificio llamado iglesia, y te preparas tu café o tu té o lo que sea y te sientas tranquilamente, apagas el celular
y te sientas ahí tranquilamente a tomar nota de todas estas porciones bíblicas que nosotros vamos a compartir contigo hoy, que son bastantes. Hoy son bastantes, muchísimas, para que esa se te quede, porque esa es la que en realidad en el momento, sobre todo en estos días que la gente se les ha recomendado que se queden en casa, empieza a trabajar un poco el aburrimiento, empieza a trabajar la preocupación, los temores, la ansiedad. Pues la palabra es lo único que no va a desaparecer de tu alma, de tu corazón, cuando está sembrada ahí en ese lugar. Entonces, ¿qué hemos abierto? Hemos abierto una puerta en esta mañana, ¿verdad? Sí. Y cuando abrimos la puerta, ¿qué pasó? ¡Pum! Dios se presentó a hablarnos en esta mañana, no solamente a ellos, sino también a nosotros. ¿Y qué nos está diciendo Dios esta mañana? Bueno, una de las cosas que nos está diciendo, y volvemos como en la escuelita, como hacen los maestros que repiten la clase anterior o hacen un pequeño recuento pedagógico para que la gente se le refresque la clase anterior. Estuvimos hablando de que la Biblia dice en Filipenses 2 que haya en nosotros el mismo conocimiento que hubo en el Mesías Jesús, que siendo igual a Dios no tuvo cosa a qué aferrarse, sino se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y como siervo tomó forma de hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y dado a eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le hemos aconsejado a la gente que esto que está pasando, que nos debería hacer reflexionar, porque no es una cosa que pudiéramos decir pasó en Nueva York, sino esto está pasando en el mundo entero. Entonces esto es algo que debería hacer a la gente reflexionar un poco en el estilo de vida que van llevando y darse cuenta que esto que está pasando, primero no es de parte de Dios, Dios no le hace mal a nadie, pero es algo que es desconocido para nosotros. Es algo como espiritual. Bueno, no es que sea espiritual, es del mundo invisible, ¿va? Porque no lo podemos ver. Así. Los hombres le han dado un nombre, que ese nombre yo no lo repito. Cuando le damos, mencionamos el nombre y el nombre y el nombre, pues eso va tomando más fuerza y más fuerza y más fuerza y lo atraemos hacia nosotros. Deberíamos reflexionar y darnos cuenta que si hay algo que el hombre en este momento debe reconocer es la impotencia que tenemos delante de algo como esto. Entonces eso nos lleva a inclinarnos a lo que dice ahí, que hay un nombre que es sobre todo nombre y que en ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en los aires, y esta cuestión que está pasando está en los aires, pero dice la Biblia que es esto autoridad máxima, porque Dios ha salido del libro para hablarnos esta mañana y decirnos que en el nombre de Jesús podemos obligar a esta cosa a que doble su rodilla y obedezca y que desaparezca. Pero eso no podemos hacerlo tú y yo solo. Tiene que ser el grupo de gente que han creído en su nombre, se pone de acuerdo y en el nombre de Jesús le ordena a esta cosa que doble rodilla y desaparezca. Y dice también ahí en Filipenses 2, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y eso es algo que queremos que la gente aprenda, esté consciente de que no es necesario que ellos estén llamando a los pastores, llamándonos a nosotros o escribiéndonos un correo electrónico para que nosotros oremos por ellos, sino que nuestro trabajo en esta mañana es enseñarlos a ellos de que Dios le ha dado a ellos también una autoridad en el nombre de Jesús para ir en contra de cualquier plaga, cualquier pestilencia que se quiera acercar a su familia o a ellos mismos. Entonces otro versículo que yo quiero compartir en esta mañana es en Filipenses 4, porque la gente, cuando tú le hablas de orar, automáticamente ellos piensan en pedir, porque eso es lo que se le ha enseñado. Y la Biblia no habla de pedir.
En Mateo 6 dice que Dios sabe todas las necesidades que nosotros tenemos. O sea, tenemos que estar conscientes que esto que está pasando a Dios no lo cogió de sorpresa. Esto Él lo veía venir y permitió que pasara, porque para eso Dios le ha dado un libre albedrío al hombre. Pero si algo necesita a la gente hoy en día es paz en medio de esta situación. La semana pasada estuvimos recomendando a la gente y usamos como ejemplo la travesía que hicieron Jesús y los discípulos a cruzar el lago, el mar hacia la otra orilla, y que dentro de la misma barca habían dos tipos de personas. Estaban los discípulos que estaban llenos de temores, llenos de bochinche, la barca se hunde, protestando, quejándose por todo, y como lo habrá gente hoy en día, quejándose que no pueden salir de la casa, protestando porque ha pasado esta situación. Sin embargo, hay una decisión que nosotros podemos tomar y tomar el ejemplo de ahí de Marcos 4, de que en el otro extremo de esa barca iba Jesús, y Jesús había agarrado un cabezal, una almohada, e iba durmiendo. O sea, que Dios no nos está enseñando ahí a remar, ni a pescar, ni nos está enseñando cómo se maneja un barco, sino nos está enseñando que en medio de una situación adversa, como la que se presentó allí, que las olas se levantaron y el viento quería hundir la barca, había posición, lo mismo para estar quejándose que para estar confiado y tranquilo de que todo iba a pasar, y que había algo importante, de que Jesús no le dijo a ellos, vamos a tratar a ver si llegamos a la otra orilla, sino Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Con seguridad. Quiere decir que la promesa estaba, quiere decir que ellos iban al otro lado, y con esa confianza de que iban a llegar al otro lado, Jesús se acostó en la barca, recostó la cabeza y se echó a dormir. Entonces, si hay algo que la gente necesita hoy en día, es paz. Entonces, basado en el cuaderno que ellos tienen ahí, tú tienes una lista. Oh, sí, tú tienes una lista de lo que Dios dice que nosotros somos después del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La gente tiene que entender que antes del sacrificio era una cosa, y después del sacrificio dice que con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, antes que tú entres en esa lista, aquí en Filipenses 4, el apóstol Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, en el verso 5. El Señor está cerca de nosotros. Por nada estéis afanosos, o sea, por nada, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, en esta dispensación no se ora pidiendo, que es el error de la gente, porque dice la propia Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, para que ellos lo apunten, verso 3, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Entonces, hoy, mediante este conocimiento, le estamos compartiendo a ellos que todo ya nos fue dado. ¿A través de qué? Del sacrificio de Jesús. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, nosotros no vamos a orar a pedirle a Dios nada. ¿Qué podemos pedirle a Dios nosotros? Que mande a su Hijo, que Jesucristo vaya a la cruz del Calvario y haga el sacrificio otra vez. Entonces no tenemos que pedirle nada. Si necesitamos sanidad, la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Ya está hecho. Si necesitamos paz, dice que el castigo de nuestra paz ya fue sobre Él, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Si acaso hemos cometido alguna falta, también dice que Él ya fue molido por nuestros pecados. Quiere decir que eso está hecho, está terminado, está bendecido, está santificado, y lo que tenemos que hacer cuando vamos delante de Dios es ir con acción de gracia. Cuando vamos con acción de gracia, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones
en Cristo Jesús. Entonces yo te voy a dar a ti un ratico para que ellos vayan apuntando, diciéndole inclusive los versículos donde se encuentran. Sí, porque tenemos que hablar sobre un personaje hoy muy importante. Bueno. Eso lo vamos a hablar ahorita. Dice, esto es vamos a decir, un escrito que nos regaló un bendecido de nuestra congregación. Y yo lo tengo en mi baño. Y yo me levanto en la mañana y lo primero que hago es sacar mi papel y declarar sobre mí, porque yo tengo que declarar sobre mí, ti. Sobre mí, de lo que Él dice, de lo que yo soy. Y entonces dice en Efesios 1:4 que somos santos y sin mancha delante de Él. Salvos para siempre, en Hebreos 7:25. Yo me imagino que usted debe estar tomando nota. Bueno, la ventaja que tenemos de la internet es que si tú vas un poquito rápido, porque el tiempo avanza, ellos pueden ir después al mensaje y repetirlo y ir tomando las notas. Dice que somos perfectos para siempre, en Hebreos 10:14. Libres de maldición de la ley, en Gálatas 3:13. Templo del Espíritu Santo, Primera de Corintios 6:19. Somos libres del diablo, Hebreos 2:14, muy importante eso. Escondidos con Cristo, en Colosenses 3:3. Sentados en lugares celestiales, Efesios 2:6. Con buenas obras preparadas para Él, Efesios 2:10. Completos, en Colosenses 2:10. Estamos perdonados, Colosenses 2:13. Somos más que vencedores, en Romanos 8:37. Léele hasta la mitad, porque son como 50, yo creo. Le deja la otra parte para la semana que viene. Ajá. Caminando por fe y no por vista. Un mismo espíritu con Él, Primera de Corintios 6:17. Somos iguales a Él, quiere decir que somos dioses. En Primera de Juan 4:17. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es tan importante. Eso se encuentra en Segunda de Corintios 5:21. Estamos lavados y santificados, Primera de Corintios 6:11. Lavados y santificados, Primera de Corintios 6:11, igual. Redimidos para Dios, Primera de Corintios 1:30. Y libres de horas muertas, Romanos 11:6. Y dice en Isaías 55, así será mi palabra, que tú lo que has leído es palabra, no regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, porque con alegría saldrá y con paz será vuelta, que es lo que más se necesita en este tiempo que se está pasando. Ahora, la gente se preguntará, entonces, ¿no pedimos nada? Bueno, la Biblia nos enseña, porque ella no nos deja huérfanos, que a Dios no se le pide nada porque Él lo sabe todo y Él ya lo hizo todo. Inclusive dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, que así como Dios ha reposado de sus obras, debemos nosotros reposar de las nuestras. Entonces Él está en reposo. Jesús ya lo hizo todo, el sacrificio. Pero sin embargo, la Biblia también dice que Dios nos dejó un ayudador que es el Espíritu Santo. Y ahí en 2 de Corintios capítulo 12, Pablo tenía una situación y le oró 3 veces a Jesucristo. Y a la tercera vez el Señor le contestó y le dijo, Pablo, no me pidas más nada a mí, sino bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir eso? Bástate lo que yo hice por ti, que hice una obra completa, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces no hay cosa más inteligente y más sabia en este momento que uno declararse débil. Así. Cuando tú te declaras débil, porque ya tú has declarado la palabra, pero aún te sientes con ansiedad, aún te sientes nervioso, aún te sientes temeroso, aunque Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, confiar en Dios, confiar también en mí. Cuando pasa eso, nosotros nos declaramos débil y al declararnos débil,
le estamos dando entonces la oportunidad o le estamos abriendo la puerta al Espíritu Santo, que es el que dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es momento, estamos bregando con algo que es invisible, que nos pone en un lugar impotente, y que nos pone en un lugar donde no sabemos cómo manejar las cosas, ni los presidentes, ni los científicos, ni los doctores, no saben todavía cómo van a manejar esto. Pues es el momento de inclinarse, tú sabes qué, a la palabra y descansar, declararse impotente y descansar en que en medio de nuestra debilidad el Espíritu Santo se hace presente. Él es nuestro ayudador. A mí me parece también, tú sabes que la ansiedad lo que lo produce es que la gente está como tan confundida. La gente lo que quiere es tener más. No, y lo quieren todo rápido. Acuérdate que estamos viviendo en un sistema que hemos sido prácticamente programados para vivir corriendo en todo. En las iglesias se corre, en todo se corre. Los matrimonios andan corriendo, uno por un lado, otro por otro, los hijos igual. Entonces, cuando pasan estas cosas que nos obligan a no correr, porque ¿qué haces tú con correr ahora? No. Si más bien ahora es prudencia lo que hay que tener, salir a la calle lo menos posible, nada más que a las cosas necesarias, Así. a comprar la comida y para la casa otra vez. Pues mira, es muy buen tiempo para reflexionar, para pedirle al Espíritu Santo que nos indique qué parte de nuestro estilo de vida debemos cambiar. Que de hecho hay que cambiar. Hay que cambiar, claro que sí. Y Dios es un Dios que ama a sus hijos y como buen padre también nos disciplina para que cambiemos nuestro carácter, porque así como nuestro carácter madura, pues la Biblia dice que Dios nos sorprende. Ahí en el Salmo 65, yo estaba leyendo en estos días atrás, en el verso 5, dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Y esa es la palabra de este día, para nosotros y para ellos, con tremendas cosas, porque Dios siempre responde con tremendas cosas. Nos sorprende. Ahora mismo que está pasando esto, nos vamos nosotros a sorprender. Y es más, nosotros deberíamos vivir en una actitud de asombro, siempre asombrados y diciendo, ¿con qué me sorprenderá? Porque Dios es Dios. Entonces, las cosas que hace Dios son cosas que con tremendas cosas nos sorprenderá con justicia. Y tú estabas meditando esta semana Esta semana yo estaba leyendo un personaje ahí. Un personaje fantástico. Es Débora. Débora. Wow. Mujer, por cierto. Es una tremenda mujer, profetisa. Y jueza. Y jueza. Donde los grandes a cargo de los soldados iban a consultarle a ella. Pero yo sé que tú tienes más cosas que donde la gente no ven los detalles. Yo sé que tú vas a sacar ahí. Bueno, léete un pedacito del verso, vamos a decir 4, donde identifica al personaje. Y vamos a ver qué más tiene Dios ahí, porque siempre hemos insistido en que las cosas que están escritas aquí no están por gusto. Siempre tienen un sentido que Dios le da, que es el que la gente pasa por alto. Así. ¿Tú quieres que yo lo lea? Sí, lee tú, del verso 4 en adelante. Dice que después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y Jehová, o el Señor, los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Sísara era el contrario del ejército, el cual habitaba en Aroset Goín. Dice que entonces los hijos de Israel clamaron al Señor porque Sísara tenía 900 carros herrados. Quiere decir de hierro. Entonces, déjame hacerte un paréntesis. No se acostumbraba, o sea, no era parte de la costumbre de hacer carros. Yo sé que tú has visto y hemos visto películas de aquellos tiempos, Ben-Hur, los 10 mandamientos, que era un carruaje
con dos ruedas de madera y un caballo o dos caballos a veces al frente, donde el guerrero iba ahí achuchando, a veces iban dos con una lanza y el arco. Entonces este inteligente de Císara que hizo los carros de hierro. Ahora, yo me imagino que lo que él necesitaba para mover esos carros era un tren, porque los caballos no podían. Sigue. Dice que tenía carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Entonces gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. ¿Sabe lo que quiere decir Débora? Abeja. 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 Profetiza, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. O sea, ella tenía una palmera. Claro, no dice que se sentaba debajo de una palmera, sino dice se sentaba debajo de la palmera de Débora. Quiere decir que ahí más nadie se podía sentar porque ese lugar era un lugar especial. Y más adelante te dice lo especial que tenía. Dice que la palmera de Débora entre Ramá y Betel. Bueno. Tú sabes que Ramá es alturas. Y Betel, casa de Dios. Entonces la palmera esta donde Débora buscaba dirección de Dios, porque eso es lo que ella hacía allí, y adoraba a Dios y conversaba con Dios, porque para eso era profeta. Recuerda que el profeta es aquel individuo que Dios llama, ya sea mujer o hombre, para ver más allá de lo que la gente que vive en su época puede ver. Por eso los profetas siempre han sido tan perseguidos, porque cuando ellos hablan, ellos no están hablando conforme a lo que ven a su alrededor. Claro. Ellos están hablando conforme a algo que Dios les está mostrando. Entonces, el lugar donde ella está, hay una palmera allí que está dedicada a ella. Y Dios ha clasificado ese lugar donde está esa palmera, el lugar de las alturas donde Él está y la casa de Dios donde Él habita. Entonces, allí se metía Débora a buscar dirección de Dios. Cuando entonces ahí sigue leyendo. Dice, en el monte de Efraín y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak. Ese era otro de los... El capitán del pueblo de Israel, de los soldados. Ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Císara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Pero Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si tú no fueres conmigo, yo no iré. Pero fíjate, dándole fuerza al versículo ese que leí, de que Dios nos sorprenderá con tremendas cosas. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos revele la palabra, vemos que ahí hay una conspiración divina para derrotar a Císara. Porque fíjate que Dios le dice a Barak, ya yo lo he entregado en tus manos. La profeta te habló porque yo le dije que tú fueras contra Císara con 10,000 hombres y que no tuvieras temor, porque ya todavía tú no te has enfrentado a Císara. Todavía no han sacado la primera espada ni el primer cuchillo y ya yo lo he entregado en tus manos. O sea, ahí hay una conspiración. Y entonces más, que es lo que la gente muchas veces no ve. Dios le dice a Débora, dile a Barak que yo voy a atraer a Císara con sus carros de hierro donde está el arroyo.
Y el arroyo son unas agüitas. Sí, el arroyo es una agüita, pero cuando nosotros seguimos leyendo, que no quiero ahondar mucho porque tenemos el tiempo nublado y no quiero que nos vaya a llover, se nos interrumpa porque estamos al aire libre en esta mañana. Dice que cuando Sísara, atraído por Dios, por eso te digo que la palabra del día de hoy es: Dios nos responderá con tremendas cosas en justicia. Porque primero le habla a la profeta, llama a Barak, dile que junte 10,000 soldados, porque ya yo he entregado al enemigo en sus manos. Y yo, Dios mismo, voy a atraer, de alguna manera, voy a atraer a Sísara al arroyo de Sison. O sea, lo voy a meter en el agua, con los carros de hierro. ¿Y quién saca eso? ¿Quién saca eso? Ni 10 locomotoras. Pero al mismo tiempo dice en el capítulo 5 que Dios envió a sus ángeles a que las nubes destilaran agua, o sea, que lloviera cántaro, y que los montes se derritieran. Si tú usas nada más que tu sentido común y piensas qué quiere decir que un monte se derrita, los que hemos vivido en países como Puerto Rico sabemos que lo que quiere decir que eso es un deslive de fango. Quiere decir que eso que era un arroyo, dice en el capítulo 5, se convirtió en un torrente. Por la lluvia que los ángeles estaban haciendo caer y los montes se estaban derritiendo y llenando el arroyo. Quiere decir que los soldados de Sísara no tuvieron movimiento ninguno, se atascaron dentro del fango y con toda facilidad, dice la Biblia, que los soldados de Israel mataron los soldados de Sísara y no quedó ni uno vivo, y de ellos no pereció ninguno. Tanto fue así que Sísara no pudo moverse en su carruaje y se bajó del carruaje y salió corriendo. Porque el carro no se podía mover. Claro. Ahora, piensas tú, ¿quién preparó todo este escenario? Para que Sísara se atascara con su carro de hierro. ¿Quién le dio la idea a Sísara de hacer un carruaje de hierro? ¿Quién atrajo a Sísara al arroyo? ¿Quién envió los ángeles a que destilaran el agua de las nubes y derritieran los montes? Cosa que el arroyo de Sison, dice la palabra, se convirtió en un torrente para que los carros no tuvieran movimiento, porque si el carro de Sísara hubiera tenido movimiento, él al ver su soldado, él se va en el carro. Él se va huyendo en el carro. Claro. Pero sin embargo dice la palabra que Sísara se bajó del carro y dijo, patica, ¿para qué te quiero? Salió corriendo. Pero como ya Dios lo había entregado en las manos, dice que cuando iba corriendo por un barrio, otra mujer envuelta en la conspiración de Dios, le dijo, Sísara, ven y escóndete aquí que yo te voy a defender. Y dice Sísara, tengo sed, dame agua. Y ella le dijo, no, mejor tómate un poquito de leche tibia. Y entonces le dio la leche tibia, Sísara se durmió, y cuando Sísara se durmió, la mujer esta cogió una estaca, se la puso en la sien y se la clavó con un martillo. Después vino, ¿cómo se llama? Barak, buscando a Sísara, y la mujer le dijo, el último que quedaba de tus enemigos, Dios lo has puesto en tus manos. Entonces, yo digo que la palabra del día de hoy para todos nosotros es, con tremendas cosas, Dios nos responderá en justicia. Y yo lo creo así, que entonces, eso no se va a quedar así. O sea, que en otras palabras, nosotros no necesitamos mucha gente. No, ahí estaba Débora sola. Con el mensaje de Débora fue suficiente. Nosotros no necesitamos mucha gente. Y cuando tú observas la Biblia, todas las cosas importantes que Dios ha hecho, las ha hecho con una sola persona. Ahí tienes a Abraham, ahí tienes a Noé, ahí tienes a Isaías, ahí tienes a Pablo, ahí tienes la misma Débora. Una sola persona fue lo suficiente, porque no es importante inclusive que la gente crea lo que yo estoy diciendo. Lo que es importante es que yo lo diga, porque cuando yo lo digo es como un anuncio que yo envío
a los aires, envío a la creación, que dice la Biblia que esta creación tiene aliento, tiene vida, los árboles, la atmósfera, los cielos tienen vida, todas estas plagas tienen vida, por eso le ponen nombre. Entonces cuando yo hablo, a lo mejor hay gente que dice, yo no creo ni la mitad, ni creo nada de lo que él dice, yo voy a seguirle pidiendo a Dios, voy a seguir rezando el Padre Nuestro, no importa que la gente no crea. Las cosas que han pasado en la Biblia, cuando tú observas ahí, cuando Noé empezó a edificar el arca, nadie le creyó. Sin embargo, Dios, que tenía establecido que cayera el diluvio, tenía hasta una fecha. Como yo digo y ratifico que para que esto que está pasando termine hay una fecha. Así es. Esa fecha la tiene Dios en su creo. reloj profético. Y dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes de mayo, en las horas de la tarde, el día 17 exactamente, se rompieron los abismos y estuvo lloviendo 40 días. Quiere decir que esto tiene su final, tiene su fin. Así es. Pero tenemos nosotros que descansar en que Dios nos responderá con tremendas cosas en esta situación. Y que en vez de estarle pidiendo a Dios, podamos hacer una lista de darle gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado desde que tenemos uso de razón. Nos vamos a sorprender cuántas veces Dios nos ha librado de otras cosas hasta peores. Cuántas veces Dios nos ha intervenido en nuestras vidas. Y yo me gusta decir que el que no reconoce las cosas y no las celebra, no se le queda en su conciencia. Entonces, yo pienso que lo que nos queda en este día es ponernos de acuerdo con ellos. Que no se sientan solos. Que no se sientan solos y junto con ellos declarar la palabra. No orar ni pedirle a Dios, sino declarar la palabra. Y como dice la Biblia, que si somos capaces de entresacar lo precioso de entre lo vil, seremos como la boca de Dios. Y tú ahorita citaste un versículo ahí, que somos creados a su imagen y semejanza. Y si somos iguales que Él, así como Él es creador, nosotros también somos creadores. Así. Entonces las personas que han solicitado los libros deben tener un poquito de paciencia. Tenemos el libro La fuerza de tus pensamientos, El equilibrio de tus emociones y la revelación del misterio escondido, que habla de la gracia de Dios. Y eso lo pueden obtener a través de equilibrio3000.com. Entonces, tú y yo nos ponemos de acuerdo con ellos. Y con los que están aquí hoy, los pocos que están aquí, porque la iglesia está cerrada y va a seguir cerrada, no importa si el gobernador o el presidente lo diga. Y yo creo que los pastores que están abriendo la iglesia por asunto de los diezmos, porque es como dice el dicho, el circo está cerrado, pero los elefantes siguen comiendo, la renta, los mortgages, el internet, los gastos siguen siendo los mismos. Pero yo no puedo ser un pastor tan irresponsable de por coger los diezmos, las ofrendas, poner en riesgo la salud de la gente de la iglesia. Entonces nuestra iglesia va a permanecer cerrada. Nuestra gente tiene el mensaje, porque así como yo lo estoy hablando aquí contigo, ellos después se meten al internet y lo tienen igual. O sea, nuestra gente no está perdiendo el mensaje. Los diezmos y las ofrendas, nuestra gente, que son gente enseñada y son gente responsable, sabrán que el diezmo no es para ir a gastárselo a Walmart. ¿Ves? Ellos saben qué van a hacer con él, cada cual es dueño de su propia elección. Así que vamos a ponernos de acuerdo, vamos a declarar la palabra, y aquella gente que está en la casa, yo no quiero que ellos bajen la cabeza, cierren los ojos y solamente me oigan, porque no se trata de eso, porque ya esta tarde yo no voy a estar ahí con ellos, ni mañana ni pasado, pero el Espíritu Santo sí va a estar con ellos. Sucede que los pastores han convertido al Espíritu Santo en un artículo de domingo, diciéndole a la gente, venga el domingo venga vestido de blanco, o venga que el Espíritu Santo lo va a llenar. No, ya ellos están llenos del Espíritu Santo. Entonces nosotros, según yo declaro la palabra, ellos declaran, y en esta mañana
en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, de acuerdo a la Biblia, en el cual se dobla toda rodilla. Nosotros levantamos una muralla, levantamos un escudo de protección por medio de la fe en la sangre. Levantamos coraza de justicia en mí, en mi esposa, en nuestras amistades, en la gente de la iglesia, en aquellos que nos están sintonizando. Nos ponemos de acuerdo y levantamos escudo de protección, escudo de justicia. Levantamos escudo a través de la sangre de Jesús. Levantamos un cerco alrededor nuestro de la unción del Espíritu Santo que destruye todo yugo y levanta toda carga. Declaramos puestos de acuerdo en que estamos en el hueco de tu mano, Señor, y que nada ni nadie podrá arrebatarnos de ella. Lo dice tu palabra en Juan 10. Declaramos en esta mañana que estamos guardados en Jesucristo, que estamos escondidos con Cristo en Dios y que nada ni nadie nos podrá hacer daño. En el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, hemos declarado la palabra, yo y ellos y nosotros, y creemos que Dios nos sorprenderá con tremendas cosas, como siempre Él lo ha hecho. Bueno, será hasta la próxima ocasión que nos veamos. Una vez más, pues te sugerimos que hagas link con todas tus amistades del Facebook, del Instagram, de gente que está contigo, amistades que te compartes por el teléfono, y le compartas este mensaje. Fíjate que este no es un mensaje religioso. Yo no te he dicho ni cómo se llama nuestra iglesia, ni me interesa decírtelo. Nosotros somos un grupo que nos reunimos a estudiar la palabra y a conocer mejor a Dios para poder ver cómo Él nos responde con las tremendas cosas. Será hasta la próxima ocasión. Adiós.